Buenas noches, jóvenes, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo encuentro. Espero que todos se encuentren muy bien, tanto de salud como en todos los ámbitos de su vida. Respetando el horario establecido, vamos a dar inicio, esperando que los demás se vayan uniendo a medida que vayamos avanzando. Iniciamos con la clase número 3 de este curso de Administración de Medicamentos. Vamos a continuar compartiendo informaciones sobre cómo podemos realizar esta práctica de la forma más segura posible para nuestros pacientes. Vamos a iniciar haciendo una breve retroalimentación de los temas que vimos en la clase número 2. Estuvimos hablando de los fundamentos técnicos en administración de medicamentos. Hacíamos una diferencia de los tipos de medicina. La empírica, que es la basada en la experiencia personal o comunitaria que no tiene validación científica. La popular, que se basa en prácticas culturales, localizadas, de comunidades, rituales. La medicina científica, que es la sustentada en evidencia, protocolos clínicos y validación por organismos oficiales. También hablábamos sobre la clasificación de las vías de administración, que estas son las vías enterales, que incluyen las orales, las sublinguales, las rectales, las parenterales, que son la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea, la intradérmica, las vías tópicas, como la dérmica, oftálmica, nasal, vaginal, y vías especiales, como la intratecal, transdérmica e inhalatoria. La vía determina la velocidad de acción, absorción y el riesgo asociado con el uso de ella. Y también hablamos sobre la farmacocinética y farmacodinámica, que compartido a modo breve y simple decimos que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco cuando hablamos de absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación del organismo. Y la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al cuerpo, el mecanismo de acción, efectos terapéuticos y los efectos adversos. Ambos conceptos son claves para ajustar la dosis, la vía y la frecuencia que vamos a utilizar al indicar o administrar un medicamento determinado. Y que hay ciertos factores que pueden modificar la respuesta farmacológica, como la edad, el peso, el estado nutricional, la función renal y hepática, las interacciones medicamentosas, la vía de administración y la adherencia al tratamiento. Este ha sido un breve resumen de la clase número 2. Vimos también que tenemos que valorar la urgencia del tratamiento, o sea, qué tan rápido necesito que actúe el medicamento que se le va a administrar a mi paciente, cuál es el nivel de conciencia que tiene para con esto determinar si puedo utilizar la vía oral o cuál otra debo elegir, la función digestiva y renal, porque si va a ser enteral y va a pasar por el tracto digestivo, debo saber de que este funcione en óptimas condiciones y si tiene sus vías urinarias comprometidas, pues quizás el medicamento se excreta por vía renal, no voy a utilizar esta vía. El tipo de medicamento y la forma farmacéutica y el riesgo de efectos adversos o los errores que podamos evitar. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase número 3. Vamos a hacer una pequeña introducción. Precisión, seguridad y criterio son pilares técnicos en la preparación de los medicamentos. En esta clase abordaremos los fundamentos prácticos que garantizan la seguridad del paciente y la eficacia terapéutica en cada preparación farmacológica. La administración de medicamentos no comienza en el momento de la inyección,
o ingestión, sino mucho antes, en la técnica, el cálculo, la compatibilidad y la verificación. Desde el momento en que se piensa qué voy a prescribirle a mi paciente para tratar cierta enfermedad o para prevenir, si es una vacuna o algo, ya en ese momento inicia este proceso. Bien. Vamos a analizar paso a paso las técnicas correctas de administración según la vía y la forma farmacéutica, la revisión de fórmulas básicas y conversiones, esenciales para evitar errores de dosificación, los procesos de dilución, reconstitución y compatibilidad que requieren criterio clínico y conocimiento actualizado. Las estrategias para prevenir errores en la preparación, desde la lectura de etiquetas hasta la manipulación segura. El valor del doble control y la cultura de seguridad como práctica ética y profesional en todo entorno clínico. Esta clase no solo busca enseñar algunos procedimientos, sino que busca también formar criterio técnico, fortalecer la autonomía profesional y consolidar una cultura de bioseguridad activa. Bien. Vamos a iniciar hablando de la técnica de la administración de medicamentos según la Organización Mundial de la Salud y los protocolos internacionales que ésta emite. Fundamentos esenciales. Primero, prescripción médica escrita. Todo medicamento debe estar respaldado por indicación médica documentada. Conocimiento técnico. El personal debe dominar la farmacocinética y la farmacodinamia, formas galénicas y vías de administración. Por eso en la clase anterior hablamos ya sobre estos temas. Un ambiente seguro. Se requiere un entorno tranquilo, insumos completos y tiempo adecuado para ejecutar la técnica correctamente. ¿Por qué necesitamos un entorno tranquilo? Bueno, libre de distracciones. A veces las distracciones, los ruidos pueden desconcentrarnos y quizás podemos cometer algún error mientras estamos preparando el medicamento que vamos a administrar. Tiempo adecuado, o sea, tener el tiempo reglamentario que necesitamos para verificar que todo esté correcto, para preparar el medicamento y para administrar. Protocolos clave. Vamos a cumplir con los 10 correctos que nos solicita la Organización Mundial de la Salud. Extensiones técnicas. Como siempre, el lavado de manos antes y después del procedimiento. Antes de yo iniciar con la preparación de medicamento, debo lavarme las manos. Y cuando finalizo, cuando ya lo he administrado y he descartado todo, debo volver a lavarme las manos. Preparación anticipada del medicamento sin contaminación cruzada. ¿A qué se refiere esta contaminación cruzada? A que debemos primero lavarnos las manos y luego concentrarnos, dedicarnos precisamente a esa preparación de medicamentos. No dejarlo ahí, iniciado el proceso, luego moverme de lugar, hacer algún otro procedimiento, atender a alguien más y regresar. Eso podría ocasionar esas infecciones cruzadas. Son infecciones que llevamos de un paciente a otro o de un lugar a otro, porque si tenemos también una superficie contaminada y la tocamos, podemos también contaminar el medicamento. No reutilizar jeringas ni envases abiertos. Como dijimos en la clase anterior, las jeringas se utilizan, son de un solo uso, son personal y son para un solo medicamento, luego son descartables, hay que desecharlas. Administrar formas líquidas antes que sólidas si hay sonda nasogástrica. O sea, si vamos a medicar a un paciente mediante una sonda nasogástrica, entonces primero administramos los medicamentos que están en presentaciones líquidas y luego ya la sólida. Sólida porque puede tener tabletas que debemos quizá triturar y diluir para entonces administrarla por la sonda nasogástrica. Registrar inmediatamente en ficha clínica tras la administración. Registrar siempre todo lo que realizamos. Bien. ¿Qué responsabilidad tiene el profesional? La enfermera que prepara debe administrar el medicamento. Lo mencionamos nueva vez. No administrar medicamentos sin etiqueta legible o con apariencia dudosa. Todo debe estar claro. Evitar zonas con edema, flebitis o infección para inyecciones. Como dijimos, evitar zonas que estén hinchadas, que estén enrojecidas. Notificar reacciones adversas
y fomentar cultura de seguridad del paciente. Siempre hay que informar todo lo que sucede con nuestro paciente. Ahora vamos a pasar a la revisión de algunas fórmulas básicas y conversiones. ¿Qué son las conversiones? La Organización Mundial de la Salud, bueno, la define de la siguiente manera. Las conversiones son operaciones matemáticas aplicadas al cálculo de dosis y volúmenes necesarias para preparar y administrar medicamentos de forma segura. Permiten transformar unidades de medida, como peso, volumen, concentración, según el sistema internacional, evitando errores clínicos. ¿Cuál es el objetivo clínico de estas conversiones, de estos cálculos? Evitar sobredosis o subdosificación, porque al tener la dosis correcta no vamos ni a administrar una dosis mayor ni tampoco una dosis menor, sino la correcta, la adecuada. Asegurar precisión en diluciones y reconstituciones. Hay medicamentos que vienen para ser reconstituidos en una cantidad específica de mililitros. Entonces, así aseguramos la precisión. Debe de ser en 8 mililitros, pues son 8, no voy a agregar más porque entonces cuando haga mi dosificación le voy a administrar, dependiendo si le agrego más o menos, le voy a administrar una dosis inadecuada, no la que debió haber sido. Facilitar la administración por distintas vías, oral, parenteral, tópica, etcétera, por la vía que se indique, y establecer equivalencias entre presentaciones farmacéuticas. ¿Cuáles son las recomendaciones según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, capacitación continua del personal en farmacocinética, farmacodinamia y cálculo de dosis. Uso de tablas de conversión oficiales y jeringas calibradas. Evitar redondeos arbitrarios y registrar cada cálculo en ficha clínica. ¿Qué queremos decir con esto? Las jeringas sabemos que vienen de diferentes denominaciones, diferentes cantidad de mililitros. Entonces, no hay la necesidad de redondear si utilizo la jeringa correcta. Por ejemplo, si es a un niño que le voy a administrar 0.3 mililitros, si tomo una jeringa o de 1 mililitro o de 3 mililitros, pues es preciso. Yo puedo cargar 0.3 mililitros. Ahora, si tomo una jeringa mayor, de mayor volumen, a lo mejor se me dificulte un poco. Entonces, ese es redondeo. Si le pongo un poco más, quizá en un adulto no es tanto, pero en un niño puede ser mucho más de la dosis adecuada. Entonces, por eso hay que evitar el redondeo arbitrario. O sea, decidir redondear, solo si es estrictamente necesario. Verificar 3 veces la etiqueta antes de preparar y administrar, como lo hemos dicho anteriormente. Revisarla 3 veces. Cuando tomo el medicamento, verifico todo. Cuando lo voy a preparar, verifico todo. Y antes de administrar, una nueva vez verifico. Bien. Aquí hay una tabla de conversión de unidades y de abreviaturas que se utilizan en administración de medicamentos. Esta no es la totalidad, pero son las más comunes que utilizamos. Ahí vemos que tenemos que para la unidad gota, la abreviatura es esa que ven ahí, GT, y su equivalencia son 3 microgotas. Para microgota, no la voy a desglosar cada uno, como ustedes van a tener su presentación, ahí la pueden ver, pero aquí recopilé las que son un poquito más comunes, la que podemos necesitar a la hora de hacer una conversión o la dosificación de un medicamento. Por eso se incluye en ella, por ejemplo, la libra, que tiene las 64 onzas, y el kilogramo, que son 2.2 libras, porque en algún momento quizás tenemos la necesidad de pesar algo para quizás registrarlo en líquido y con las onzas podemos llevarlo a líquido también. Esa la pueden revisar un poco más tarde. Revisión de fórmulas básicas y conversiones. Conversiones estándar. Aquí tenemos también las que son un poco más comunes, de gramos a miligramos, pues tenemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos, miligramos a microgramos, 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, litros a mililitros, 1 litro es igual a 1000 mililitros, y si fuese a la inversa, mililitros a litro, bueno, pues 1000 mililitros es igual a 1 litro. Vamos a comenzar a hablar sobre las fórmulas. Aquí yo les presento 3 fórmulas básicas, pero quisiera que se enfoquen más en la última, la dejo de último, porque es
la que comúnmente más se utiliza y yo considero en lo personal que es un poco menos compleja que las demás, es más fácil. Pero quise presentarle varias porque como hablé de fórmulas, para darle por lo menos algunas opciones y que vean que al final el resultado es el mismo, porque las fórmulas están hechas para que el resultado sea el mismo, sea el correcto. Y si aplican cualquiera de ellas, van a tener un resultado correcto. Aquí vemos, por ejemplo, esta fórmula que es cantidad indicada por solvente entre soluto. Ejemplo, si el médico le indica a nuestro paciente gentamicina, le indica 20 miligramos de gentamicina, y en nuestro centro hospitalario tenemos una ampolla de gentamicina con 80 miligramos en total, y ese sería el soluto, pero con 2 mililitros que viene siendo el solvente. Entonces, ¿cuál es la cantidad indicada? Aquí debajo lo vemos planteado, el ejemplo. La cantidad indicada por el médico son 20 miligramos. Dice que lo voy a multiplicar por el solvente. ¿Cuál es el solvente? Los 2 mililitros, que es lo que me indica volumen. Y lo vamos a dividir entre el soluto. El soluto es la cantidad total que trae la presentación del medicamento. En este caso, son 80 miligramos. ¿Por qué vemos que miligramo está tachado? Es una forma como de yo ir descartando y yo quedar más clara qué es lo que voy a administrar. Entonces, si tachamos miligramo con miligramo, que es lo único que se repite en esta fórmula, nos queda mililitro. Entonces, cuando multiplicamos los 20 miligramos por los 2 mililitros, me disculpan que no lo desglosé, eso nos va a dar 40. Entonces, los 40 lo dividimos entre los 80, nos va a dar como resultado 0.5 mililitros. Lo que quiere decir que los 20 miligramos que me indicó el médico en esa presentación de gentamicina que tengo en el centro hospitalario, yo voy a administrar solo 0.5 mililitros. Esta es una de las fórmulas que utilizamos para dosificar. También tenemos la siguiente. Tenemos esta, que es dosis prescrita entre dosis disponible por el volumen disponible. ¿Cuál es la dosis? Los 20 miligramos que el médico le indicó a mi paciente. ¿Cuál es el volumen disponible? Los 2 mililitros. ¿Y cuál es la dosis disponible? Los 80 miligramos, porque eso es lo que tiene el frasco, la ampolla que tengo disponible en mi institución. Entonces, vemos que está tachado otra vez, hacemos lo mismo, tachamos miligramo con miligramo y nos va a quedar mililitro, que es el volumen. Entonces, en este caso, 20 miligramos entre 80 miligramos. Esto nos da 0.25. Y si esos 0.25 lo multiplicamos por los 2 mililitros que tenemos aquí en el ejemplo, nos da 0.5 mililitros. Ustedes pueden incluso ir verificando si tienen una calculadora o un celular a mano para que vean que sí van a obtener ese resultado y que va a ser el mismo con las 3 fórmulas que voy a compartirle en este momento. La última fórmula, que es quizás la más utilizada, es la famosa llamada regla de 3. Por lo general, a mí me gusta más regla de 3. ¿Cómo se hace la regla de 3? Tenemos el mismo ejemplo. La gentamicina, los 20 miligramos indicados por el médico, los 80 miligramos que tiene nuestra ampolla en los 2 mililitros de volumen. Entonces, si en 80 miligramos de gentamicina hay 2 mililitros, porque esa es la información que yo conozco. Lo que no conozco es cuánto le voy a administrar a mi paciente, cuántos mililitros, pero sí conozco que mi gentamicina de 80 miligramos tiene 2 mililitros. Entonces, si en 80 miligramos de gentamicina hay 2 mililitros, ¿cuántos mililitros hay en 20 miligramos? Hacemos una regla de 3 porque son 3 datos que tenemos aquí. Ponemos lo que conocemos primero. ¿Qué es lo que conocemos? Que en 80 mililitros tengo en 80 miligramos tengo 2 mililitros. Por eso lo ven uno al lado del otro. Pero entonces X es igual a 20 miligramos porque X es lo que yo desconozco. Y hago una operación como un poco en forma de cruz. ¿Qué significa esto? Que entonces X sería igual a 20 miligramos por 2 mililitros. Y ese resultado yo lo voy a dividir entre el 80 miligramos.
Otra vez, tacho miligramo con miligramo, me va a quedar mililitro, que es el volumen. Multiplico 20 por 2, que me va a dar 40. Y 40 lo divido entre 80, me va a dar lo mismo, 0.5 mililitros. Entonces, si la fórmula que utilizamos es correcta, el resultado no va a variar, va a ser el mismo. Estos son las tres fórmulas que les traje en esta ocasión. Bien. ¿Qué recomendaciones clínicas tenemos para esa preparación de los medicamentos? Bien, preparar solo lo que se va a administrar. Si no voy a administrar algo, no lo preparo. Si no necesito más de un frasco, pues tampoco preparo un segundo. Evitar interrupciones durante la preparación, como le explicaba anteriormente. Si interrumpo el proceso y me movilizo a hacer cualquier otra cosa, puedo provocar una infección cruzada. No mezclar medicamentos que pueden antagonizar o inhibir o potenciar sin indicación médica. ¿Por qué dice sin indicación médica? Porque hay medicamentos que se pueden mezclar, incluso hay ciertos, hasta soluciones polarizantes u otras más, que llevan varios medicamentos en una solución. Entonces, hay algunos que sí se pueden mezclar. Eso va a depender de la interacción que tengan uno con el otro y de la indicación médica. Registrar inmediatamente cada cálculo y administración en la ficha clínica. Evitar redondeos arbitrarios, nuevamente, y registrar cada cálculo en la ficha clínica. ¿Por qué registrar cada cálculo? Porque así quien lee esta ficha puede identificar que se administró la dosis correcta. Si yo le pongo, por ejemplo, que los 20 miligramos es igual a 0.5 mililitros, ya saben que hice mi dosificación y que realmente administré la dosis que le correspondía al paciente. Verificar 3 veces nuevamente la etiqueta antes de preparar y administrar nuestro medicamento. Bien. Aquí les voy a recordar que tienen oportunidad de obtener su certificado. Aprovechen la oportunidad. Fortalece tu currículum vitae y destácate. Aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la Internacional Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado con 50 soles o con $14 estadounidenses y esta promoción es válida hasta el día 3 de octubre, o sea que es hasta mañana. No pierdas la oportunidad, comunícate con los administradores del grupo para que te puedan guiar en ese proceso. Y recuerda que en GK siempre estamos comprometidos con la enseñanza. Ahora, habiendo finalizado la explicación sobre dosificación, vamos a hablar sobre la dilución. Bien. Diluciones, reconstituciones y compatibilidades. Dilución. Es un procedimiento mediante el cual se obtiene la concentración deseada de un medicamento mezclándolo con un diluyente compatible. ¿A qué se refiere dilución? Es cuando vamos a administrar este medicamento y que debe de ser diluido y tomamos un agua destilada para entonces diluirlo y administrarlo. Porque es algo diferente a la reconstitución. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar lesiones tisulares, facilitar la absorción y ajustar la dosis prescrita. Un ejemplo técnico, nuestra misma gentamicina que tiene el paciente indicado, para administrar los 20 miligramos se diluye proporcionalmente en agua inyectable o solución fisiológica. La solución fisiológica es la solución salina. Entonces, cuando hablamos de esta dilución, tenemos que tener algunas precauciones. ¿Cuáles serían? Usar diluyentes compatibles. Agua inyectable es lo más común, lo más correcto, pero también si lo vamos a diluir ya en una cantidad mayor, que pueden ser 50 mililitros, 100 mililitros, la cantidad que sea, dependiendo del medicamento que vamos a administrar, se pueden utilizar algunas soluciones, como por ejemplo el suero fisiológico, que es el salino, o la solución de estros al 5%, que es el glucosado, porque dependiendo de la compatibilidad del medicamento, o va en agua, o va en solución salina, o en solución destrosa. Por lo general, el médico lo dice, y la mayoría de las veces, la posología del medicamento dice también en qué tipo de dilución se puede, valga la redundancia, diluir el medicamento. No mezclar medicamentos que puedan antagonizar o potenciar sin indicación médica y observar cambios físicos, o sea, en el color.
cuando estemos preparando nuestro medicamento, ver si el color cambia, que no es el color que el medicamento tiene, si está turbio o si se precipita. Ahora vamos a pasar a la reconstitución. ¿Cuál es su definición? Transformación de un medicamento liofilizado, o sea, un medicamento que está en polvo, en soluto. Transformarlo de esa forma a una forma líquida, homogénea, mediante la adición de un diluyente específico. Aquí es cuando tenemos el frasco con polvo y le agregamos un diluyente. A esto se le llama reconstitución. Un ejemplo clínico, una ceftriaxona en polvo que la reconstituimos con agua estéril. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta? Usar el diluyente indicado por el fabricante. Muchas veces el fabricante dice dilúyase con agua destilada, dilúyase con solución tal. No agitar bruscamente, girar suavemente para evitar formación de espuma. No podemos tomar el frasco en nuestra mano y agitarlo fuertemente y que se forme esa espuma. Se hace suavemente con movimientos rotatorios con el frasco entre nuestras manos o con movimientos rotatorios suaves sobre una superficie. Verificar estabilidad y tiempo de uso post-reconstitución. ¿A qué se refiere de esto? ¿Qué tan estable se mantiene luego de reconstituido y por qué tiempo? Porque hay medicamentos que su vida media luego de reconstituido pueden ser unas horas, como 4, 6, eso va a depender del medicamento, puede ser 24 horas, incluso si a veces se guarda en refrigeración. Entonces debemos de verificar esos datos para saber qué tiempo podemos utilizar ese medicamento. Cuando el tiempo pasa, si todavía tenemos medicamentos en el frasco, debemos descartar el resto. Ya no debe ser utilizado. Compatibilidades. ¿Cuál es la definición de compatibilidades? Capacidad de 2 o más medicamentos o soluciones para mantenerse estables y seguros cuando se administran juntos o en la misma vía. Esto es, por ejemplo, como le mencionaba anteriormente, si hay que mezclar varios medicamentos en una misma solución para ser administrado en la misma hora, o sea, todos juntos, a eso se le llama compatibilidad, cuando son compatibles, o si son medicamentos individuales, pero se va a utilizar la misma vía para administrar el medicamento. Si hay compatibilidad, pues no hay ningún inconveniente. Esta compatibilidad puede ser física, que es no formación de precipitado o cambio de color o ponerse turbio el líquido. Puede ser química, que es cuando no hay interacción entre los principios activos del medicamento, o puede ser terapéutica cuando no hay alteración del efecto farmacológico, del efecto que se busca. Si no hay alteración del resultado que se espera al administrar ese medicamento, pues entonces ahí ya tiene compatibilidad terapéutica. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de la prevención de errores en la preparación de los medicamentos. Principales causas de error cuando estamos preparando los medicamentos. Tenemos primero medicamentos LASA, que por el significado en inglés viene siendo como, no, bueno, como ahí lo dice, son nombres muy parecidos o que se escuchan, incluso el sonido al mencionarlo, pueden ser muy parecidos y eso puede traer confusión. La fatiga, por ejemplo, un personal que tiene sobrecarga, que tiene muchas horas, que tiene pluriempleo y va de un empleo al otro, puede quizá por el cansancio cometer un error sin ser algo premeditado, pero puede suceder. Interrupciones, como decíamos anteriormente, me desconcentré, me movilicé a realizar algo y quizás cuando vuelva no recuerdo bien si le agregué tal cosa, si ya hice esto y quizás me puedo equivocar. Ambientes inadecuados para la preparación, mucho ruido que puede distraer, iluminación deficiente, que quizás con la iluminación que tenga en el área yo no pueda leer bien la etiqueta del medicamento y eso me pueda hacer cometer algún error. Falta de insumos, si no tengo los insumos adecuados para yo realizar el proceso, puedo cometer quizá un error. Vamos a suponer que en el hospital haya déficit de jeringas, a lo mejor, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Qué opción
Bueno, pues entonces voy a administrarle, es para el paciente y eso es individual. Voy a administrar varios medicamentos con esa jeringa y luego la descarto. Eso no es correcto. Aunque es personal, lo estamos utilizando con ese solo paciente, pero no podemos mezclar y también hay riesgo de contaminación. Errores en la transcripción o interpretación de la prescripción. A veces nuestros compañeros médicos tienen una letra que no es del todo legible y quizás yo como enfermera cuando le esté leyendo mi interpretación no haya sido la correcta. Hay medicamentos que se parecen, tienen cierto parecido en el nombre y quizás cuando yo esté leyendo entiendo, interpreto que es otro medicamento y ahí cometo un error. Entonces, errores en la transcripción, ya si es, por ejemplo, que voy a digitarlo, quizás el médico se equivocó, puso otra cosa, no era lo que quería prescribir, pero ya ahí hay un error y yo voy a administrar lo que veo ahí en esa prescripción. Bien. ¿Qué recomendaciones técnicas tenemos de la Organización Mundial de la Salud? Verificación triple, otra vez, siempre verificar nuestra etiqueta, 3 veces. Separación física de medicamentos LASA en almacenamiento y preparación. ¿Por qué? Si ya veo estos medicamentos, como mencionamos en la clase anterior, que son muy parecidos, sea tanto en la presentación, en el color incluso del frasco, en los nombres, en la cantidad, en el volumen que traiga, en el soluto, pues vamos a separarlo y vamos a almacenarlo en lugares distintos. Y esto evitaría un poco, disminuiría lo que serían los errores por esta parte, porque si ya lo tengo allí separado con su nombre y este lo tengo en otro lugar con su nombre, puede equivocarme menos a que estén los dos juntos en un mismo lugar. Uso de protocolos estandarizados para dilución, reconstitución y compatibilidad. Si tomamos en cuenta los protocolos para cada uno de estos pasos, pues también disminuimos mucho o eliminamos el riesgo de equivocarnos. Capacitación continua del personal en farmacología, cálculo y bioseguridad para que sepan, tengan conocimiento de cómo funcionan los medicamentos, cómo realizar esa dosificación sin miedo a equivocarse y ya teniendo en conocimiento, teniendo la seguridad de que va a administrar lo correcto al paciente y bioseguridad para no contaminar nuestro medicamento ni el paciente, para que nuestra atención sea segura y sea de calidad. Evitar multitareas durante la preparación, priorizar concentración y trazabilidad, como dijimos ya anteriormente, no hacer varias cosas simultáneas. Si estamos administrando un medicamento, concentrarnos en ese momento, en esa actividad que estamos realizando. Registro inmediato de cada paso en la ficha clínica. Vamos a registrar todo lo que hacemos. Áreas críticas de intervención, situaciones de alto riesgo, medicamentos de estrecho margen terapéutico o pacientes críticos. Esos medicamentos de estrecho margen terapéutico se refiere a que las dosis que en algún momento se le administran a los pacientes están muy cercanas de las dosis que pueden resultar tóxicas para el paciente. Entonces, por eso esas situaciones de alto riesgo pueden quizás hacernos cometer también algún error. Transiciones asistenciales, cambios de turno, traslado entre servicios. Por ejemplo, yo voy para otro trabajo, puede ser, viene mi relevo, yo quiero rápido entregarle, retirarme, quizás en ese no es el momento idóneo para administrar un medicamento porque puede ser que se cometa un error o que quizás yo lo deje para mi compañera, pero con la prisa no le informé completamente, la compañera no tiene la información y no la administra tampoco. Entonces, hay que tratar que en los cambios de turnos, en los traslados, cuando vamos a trasladar a un paciente, sea de una área a otra, o sea de su área al departamento de imágenes, por ejemplo, a realizarle algún estudio diagnóstico, o fuera de la institución también, tratar de no administrar medicamentos en esos momentos para evitar los errores. Está también la polimedicación, pacientes con múltiples prescripciones sin conciliación adecuada. ¿A qué se refiere esto? Como bien es sabido, cada
Hay especialistas, diferentes especialistas, subespecialistas. Entonces, cada uno es especialista en su rama. A veces hay un paciente ingresado que lo sigue 1, 2, 3, 4, 5 especialidades, dependiendo de lo que tenga el paciente o de las complicaciones que vaya presentando. Entonces, a veces cada uno por separado indica el tratamiento para tratar la enfermedad que tiene el paciente que le compete a su especialidad, pero no hacen una conciliación, no se reúnen o no revisan quizás qué le indicó mi colega, el especialista, por ejemplo, en neumología, para yo no indicarle algo similar, no indicarle lo mismo porque ya está indicado, o no indicar un medicamento que pueda inhibir o potenciar la acción de ese medicamento. Entonces, lo correcto es que se haga un concilio, que se reúnan, conversen y entre todos decidan el mejor tratamiento para el paciente. Recuerden que siempre tenemos que tratar de que todo esté claro y de velar por la seguridad de nuestro paciente. Bien. Uso de doble verificación y cultura de seguridad. ¿Qué es la doble verificación? Esto es el proceso mediante el cual dos profesionales de salud revisan de forma independiente los siguientes elementos antes de preparar o administrar un medicamento. ¿Qué verifican? Nombre del medicamento, dosis prescrita, vía de administración, identidad del paciente, fecha y hora. Y como dice ahí, independiente. Por ejemplo, yo soy la persona que va a administrar ese medicamento. Yo lo verifico, pero mi supervisora no junto conmigo. Por eso dice independiente, para que cada quien esté seguro y en un momento diferente y no haya tampoco una que quizá, ya tú lo revisaste o no, ya yo vi esto. No. Mi supervisora viene, toma el medicamento, lo revisa y hay menos probabilidad de cometer error porque ya dos profesionales de manera separada revisaron los mismos datos y ya verificaron que es lo correcto, que eso es lo que van a utilizar. Bien. Esto se aplica especialmente a los medicamentos de alto riesgo, en dosis pediátricas o neonatales, recordando que mencionamos que muchas veces, y más a los neonatos, las dosis son muy mínimas, son decimales, entonces para cometer menos error hay que verificar bien. Preparaciones intravenosas complejas, o sea, un medicamento que es de poco uso, que tiene varios pasos, eso también puede, por eso se aplica más el uso de doble verificación para disminuir estos riesgos. Transiciones asistenciales, otra vez mencionamos el cambio de turno, los traslados. ¿Qué beneficios puede esto ofrecer? Disminuye errores por omisión, duplicación o confusión. Por omisión, omití eso, no me di cuenta, no lo vi. Duplicación, que volví y lo hice, entonces evitamos esos errores. Confusión, bueno, no me quedó muy clara la información. Entonces, tenemos el beneficio de que esto se disminuye. Esto también refuerza la trazabilidad y la responsabilidad compartida y mejora la comunicación entre profesionales, porque como vimos, son dos profesionales que lo van a verificar, entonces esto va a mejorar nuestra comunicación. Bien. Cultura de seguridad del paciente. La definición de esto según la Organización Mundial de la Salud. Es el conjunto de valores, actitudes y prácticas institucionales que promueven la prevención de errores, el aprendizaje continuo y la transparencia ante eventos adversos. Recuerden que le he comentado en ocasiones anteriores que cuando hay eventos adversos hay que informar. Transparente es que todo esté claro y esté informado. ¿Qué componentes clave esto trae? Ambiente libre de culpa, o sea, no buscamos culpabilizar, decir fue él, fue culpa de él, fue el responsable. No, ya tenemos que solucionar y que esto nos sirva de aprendizaje. Entonces se reportan los errores sin represalias, o sea, no voy a tomar una medida en contra de esa persona para aprender y mejorar. Claro que todo esto tiene su excepción, porque si es una persona que incurre en el mismo incumplimiento con los mismos errores,
provocando daño al paciente, porque puede provocar un daño al paciente, entonces ya hay que tomar medidas. No quizás la palabra como tal represalia, porque ya suena un poco como vengativo, pero medidas correctivas, medidas disciplinarias. Capacitación continua en farmacología, bioseguridad y protocolos de administración. Protocolos estandarizados como los 10 correctos, listas de verificación que se puede hacer como un checklist, o sea, cuáles son todos los pasos que se deben cumplir y se pueden ir cotejando. Con eso podemos ver de que se están cumpliendo. Conciliación de medicación, como le mencionaba anteriormente, un consenso de los médicos para tomar la mejor decisión. Uso de tecnología, por ejemplo, código de barra, si el medicamento tiene código de barra y tenemos acceso a verificarlo mediante ese código, pues hay menos probabilidad también de cometer algún error y garantizar la seguridad del paciente. Prescripción electrónica, pues si el médico hace sus prescripciones digitales, por ejemplo, en el hospital en donde desempeño mis funciones, tenemos ya que desde hace un par de años aproximadamente, que se hace mediante un sistema, porque si la prescripción es electrónica, hay menos probabilidad de que haya errores, porque está claro ahí el nombre. Si el médico tiene una letra ilegible, pues no vamos a tener inconveniente en ese detalle. Y los registros digitales. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Implementar sistemas de doble verificación en todos los niveles asistenciales. De lo mismo que decimos, disminuir esa brecha de errores. Fomentar el liderazgo clínico en seguridad del paciente. Establecer indicadores de calidad y auditorías periódicas. Hacer una revisión con su cierta frecuencia para verificar que todo esté marchando bien. Promover la participación activa del paciente en su tratamiento. Esto también ayuda mucho. El paciente esté involucrado, que tome sus decisiones, que dé sugerencias, que escuche la sugerencia y se involucre activamente en su propio tratamiento para recuperar su salud. Bien. Vamos a mencionar brevemente, por ejemplo, vamos a hablar sobre la administración de medicamentos por la vía intramuscular. Estos son los músculos por los cuales se administran los medicamentos intramusculares. El deltoides, que es el músculo del brazo. Por lo general, el sitio de la punción se encuentra a 4 dedos. O sea, si colocamos nuestra mano desde el hombro a 4 dedos, ese sería el sitio ideal para hacer la punción. En este músculo, el volumen que se inyecta no debe ser mayor a 2 mililitros, de 1 a 2 mililitros. Es que se utiliza, es más ideal para vacunas que para algún otro medicamento, porque los medicamentos por lo general casi todos tienen de 2 mililitros a más, entonces no sería el músculo adecuado para inyectar, o sea, el músculo por preferencia. Está también el vasto lateral, como ustedes ven aquí, le agrego una imagen que es de Formantia. La punción en el vasto lateral. Esta es más ideal para los niños. Esta está en el muslo. Aquí se puede inocular una cantidad de 1 a 3 mililitros. Se puede inyectar ahí. Está el ventroglúteo, como pueden ver ahí también. Es también un lugar muy idóneo para administrar medicamento intramuscular. Ahí se pueden administrar de 2.5 a 5 mililitros. Y está el dorso glúteo, que es el que está en los glúteos como tal. Este músculo se utiliza más en adultos, o sea, porque los niños menores de 1 año, pero de 3 años abajo, pero principalmente menores de 1 año, este no es un lugar idóneo para poder administrar medicamento, porque ahí hay mucho riesgo de quizás lesionar el nervio ciático, y en los menores de esa edad no está totalmente desarrollado, entonces hay más riesgo de lesionarlo. Entonces se utiliza en adultos. Ahí se puede administrar hasta 5 mililitros. Eso también va a depender de la masa muscular de la persona, porque si es una persona muy delgada,
debemos tomar en cuenta esa parte para valorar qué tanto líquido puede administrar. O sea, es una persona musculosa, pues se le puede administrar hasta los 5 mililitros. Entonces, como ven ahí en la dorsoglútea, tiene como una línea en cruz, una cruz imaginaria. Decimos imaginaria porque cuando vamos a administrar el medicamento en ese músculo, hacemos como esa cruz imaginaria. ¿Qué indica esa cruz? ¿Dónde vamos? O sea, la zona que vamos a funcionar. No se funciona en ningún lugar de la cruz, sino como ven ahí señalado, en el cuadrante superior externo. Ahí es que lo vamos a administrar. ¿Cuál sería el procedimiento para administrar esa medicación intramuscular? Identificar al paciente y explicarle el procedimiento. Siempre debemos explicarle al paciente cualquier acción que vayamos a realizar. Evaluar la zona, como mencionamos anteriormente, ver si la zona está libre de edema, de eritema, de infección. Entonces ya decidimos si podemos utilizarla o no. Colocar al paciente en la posición cómoda. Si vamos a utilizar el deltoides, como es en el brazo, el paciente puede estar cómodamente sentado. Ahora bien, si vamos a utilizar el glúteo, pues ya debemos acostar al paciente. Limpiar la zona con una torunda y antiséptico en movimientos circulares, siempre desde el centro hacia la periferia, porque recuerden que vamos a funcionar el centro. Entonces, si lo hacemos inverso, vamos a llevar ya el sucio que está en la periferia al sitio de punción. Entonces, por eso siempre se hace desde el centro hacia la periferia. Insertar la aguja. Esta aguja se inserta en un ángulo de 90 grados para que pueda llegar hasta el músculo. Aspirar si se usa el sitio dorsoglúteo. ¿Por qué? Porque está muy cercano a vasos sanguíneos y arterias. Entonces, si por alguna razón mientras aspiramos, inhalamos sangre en vez de aire, lo correcto es que salga aire, pero si es sangre debemos retirar la jeringa de ahí y volver luego, cargar medicamento, porque ya ese no lo podemos administrar, unos centímetros al lado, volver a funcionar. A veces no es quizás porque estemos realizando mal la técnica, eligiendo mal el lugar, sino porque a veces hay deformidades también, hay malformaciones en la persona. Pero si hacemos la técnica como va, es muy poco probable que funcionemos en el lugar equivocado. Entonces, inyectar lentamente, por lo general son 10 segundos por cada mililitro que debemos de durar inyectando. No es que ya entre la aguja y que voy a entrar el líquido ahí lo más rápido posible. Esto causa trauma, es un proceso doloroso. Entonces, 10 segundos por cada mililitro que vayamos a inyectar. Retirar la aguja, desechar el material en el contenedor cortopunzante. Siempre las agujas van en el contenedor cortopunzante para evitar riesgos laborales y nosotros quizás infectarnos con alguna enfermedad infectocontagiosa. Y registrar el medicamento en la ficha técnica o cualquier eventualidad en la historia clínica o en la escritura de enfermería. Este es el procedimiento para realizar la inyección. Aquí les agregué un recurso audiovisual que encontré por ahí que me parece que está bastante correcto, lo que no se visualiza bien, exacto, cuando ya hace la demostración, pero las informaciones son muy satisfactorias. Entonces, el nombre del video es Administración de Medicamentos Vía Intramuscular y está elaborado por Vital Support SAS. Lo agregué aquí porque quizás por cuestión de tiempo y por lo que veo, ya casi agotamos el tiempo, no sería posible que lo veamos ahora en la clase. Entonces, como ustedes van a obtener el material, pueden verlo luego. Les motivo a que lo vean para que puedan comprender un poco mejor lo que hemos hablado ahora de la inyección intramuscular. Bien, entonces llegamos a nuestra actividad de la clase 3, a nuestro acostumbrado caso clínico, para darle participación a ustedes sobre el caso que traigo el día de hoy y luego al final de que hablemos del caso,
Si alguien quiere hacer un comentario o quedó alguna duda, entonces sería el momento idóneo para que levante la mano, le otorguemos la palabra y entonces lo socialicemos. Bien. Nuestro caso clínico de hoy es un paciente adulto en sala general, o sea, está en una sala común, no está en estado crítico. Al iniciar el turno, encuentras una jeringa cargada con medicamento inyectable sobre la bandeja de procedimientos. Llegué al turno y veo ese medicamento ahí cargado, o sea, lo que sea está cargado en la jeringa. No hay etiqueta, no se indica hora de preparación ni nombre del responsable, simplemente está la jeringa con el líquido. El paciente está en lista para recibir su dosis, o sea, está en espera, le toca un medicamento en ese tiempo, pero no hay registro. Voy a la escritura de enfermería de mi compañera anterior, porque yo acabo de llegar, y veo como que no hay nada anotado en la hoja de administración. Entonces, analizando ese escenario con mirada crítica, responder estas preguntas. ¿Cuál es el riesgo principal en esta situación? ¿Qué acción inmediata tomarías como profesional responsable del turno de ese momento? ¿Y qué valor ético sustenta tu decisión? Esto es lo que vamos a analizar y vamos a dar respuesta en este momento. Entonces, denme un momento, pueden ir levantando la mano, lo que quieran contestar, y vamos a ir dándole, María, vamos a ir dándole la palabra. Vamos a abrir la fila según acá. María vi que la levantó. Entonces, María primero y luego Roxana. Vamos a seguirlo con Roxana. Ok, bueno, dice que pasaría, como dice la primera pregunta, ¿cuál es el riesgo principal? Pues de que podemos aplicar el medicamento en un paciente que no puede ser para él. ¿Y qué acciones inmediatas tomaríamos? Pues desechar inmediatamente el medicamento Bien. porque no sabíamos para quién es. ¿Y qué valor ético sustenta tu decisión? Pues la seguridad de mi paciente, más que nada. Muy bien, gracias. Recuerden que en la primera clase hablamos de unos valores éticos. Los que estuvieron presentes, si van a participar ahora, me gustaría que identificaran cuál valor ético sustenta su respuesta. Adelante, Roxana. Buenas noches, mis noches, compañeros. Buenas noches. Sí, como hice la pregunta. Primero, como está así, como dice el caso, primero hay que averiguar porque no podemos poner un medicamento que no es del paciente en riesgo su salud. Aparte de eso, si tiene ya más de una hora, como se puede decir, ese medicamento ya no sería ya funcional porque se tiene que estar en una adecuada conservación. Número 2. ¿Y qué acción tomarías, Roxana? O sea, tratar de no hacer contaminación y sobre todo ver por la salud de mi paciente. Bien. ¿Y identificas qué valor ético sustenta la decisión que tomas? Esa parte de la primera clase me perdí. Perfecto. Pues vamos a ver si alguien más de lo que responden y si no, yo le aclaro en un momentito. Gracias, Roxana. A ver quién más va a participar. Emily, adelante. Hola. Hola, Emily. Sí, de la primera pregunta, un momentito, ¿dónde está? ¿Cuál es el ¿Sí podía riesgo principal? poner las preguntas? Ahí Sí, está. Ya, ¿cuál ahí es el está. riesgo principal que al poner un medicamento que nosotros no sabemos si es del paciente porque no hemos estado en ahí? O sea, no sabemos si el paciente puede ser hipertenso y le demos un medicamento que le puede hacer daño o cualquier medicamento.
¿qué acción inmediata tomaría como profesional? No le pondría ese medicamento, lo dejaría a un lado a preguntar el que estaba de turno, o si es que no, simplemente lo descarto. Ok, bien. ¿Qué valor ético sustenta mi decisión? No maleficencia, porque nosotros no Muy podemos bien, causarle ese daño al paciente. muy bien, Emily. Gracias por la participación. Vamos a ver si hay alguien más que quiere participar. Carla dice, dígame, ¿la aguja debe ingresar toda, la mitad o apenas? Porque aplican así en las farmacias o hospital. Completa, cuando la vamos a inyectar intramuscular, la aguja se introduce completa. Por eso ya viene de diferente calibre, dependiendo de el grosor del músculo o de el niño, que tan pequeño sea, el lactante. Entonces ella viene de diferente calibre y se introduce completa porque viene para que llegue hasta el músculo. Cristal dice no maleficencia. Muy bien. Sí, ese es uno de los principios éticos que sustentan las decisiones que toman para actuar en esa situación. Valeria pregunta que si puede haber algún inconveniente si se agita el medicamento y por el agite brusco sí, su composición se puede ver alterada, no es lo adecuado. Por eso que todos los medicamentos es suave. Hay algunos que son un poquito más difíciles de diluir que otros. Entonces, lo que debemos hacer es tomar el tiempo necesario para su reconstitución, porque si lo dejamos ahí, lo podemos dejar en un ladito, él se va disolviendo. O sea, sin separarnos de él, mientras vamos preparando otra cosa, él se va disolviendo despacio, pero no debe de agitarse, se altera. ¿Alguien más quiere responder al caso? Buenas noches, profesora. Buenas noches para Teresa, todos. buenas noches. Como usted dicho en clases anteriores, que la persona que prepara el medicamento es la misma que debe de administrar. Bien. Y ahí se aplica el valor ético de la no maleficencia, porque tenemos que cuidar la salud del paciente, porque si le inyectamos un medicamento que va en contra de su salud, por ejemplo, una persona hipertensa, que se le ponga otro medicamento que es el que no le corresponde, eso le puede afectar su salud. De acuerdo, gracias, Teresa. Muchas gracias a todos por su aporte y por la interacción. Entonces, así mismo es. No sabemos, lo primero que no sabemos qué hay cargado en esa jeringa y si no es un medicamento, porque también está la duda, no sabemos quién fue que cargó eso. No sabemos si es un medicamento, no sabemos si es el medicamento que corresponde al paciente, no sabemos si es una sustancia química que no es no sabemos lo que es. Entonces, lo correcto es descartarlo. Aunque podemos preguntarle a la compañera para saber si ella tiene alguna explicación, pero no la vimos preparándolo. Y si ella se retiró y piensa que fue algo que ella dejó y alguien más lo colocó ahí, entonces lo correcto es descartar esa sustancia. Desconocemos lo que es y, como bien dice Teresa, no lo preparamos. Entonces, como no lo preparamos, lo descartamos. Esa es la acción inmediata. ¿Y qué valor ético? Sí, la no maleficencia e incluso la beneficencia, porque con esto le estamos haciendo un bien al paciente, porque si se lo administramos, ya le estamos causando un daño. Y también podría entrar ahí la justicia, porque no sería justo para el paciente que se le administre algo que desconocemos lo que es. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Vamos a terminar de compartir las diapositivas. Para la clase 4 tenemos estos temas, que sería el próximo sábado, que es el protocolo de los 10 correctos, los signos de alerta y reacciones adversas, registro clínico y trazabilidad, comunicación efectiva con el equipo y el paciente. Entonces, precisión ética y memoria activa todo el tiempo. En cada gesto clínico se juega mucho más que una técnica. Se afirma una cultura de seguridad, se protege una vida, se honra una profesión. Esta clase ha sido un espacio de consolidación rigurosa donde el conocimiento se transforma en criterio y la práctica en responsabilidad. La excelencia no se improvisa, se construye con atención al detalle, respeto por los protocolos y compromiso con la mejora continua. Cada decisión tomada con conciencia fortalece la autonomía,
profesional y reduce los márgenes de error. Seguimos formando equipos que piensan, verifican y actúan con ética activa, porque en el cuidado cada segundo cuenta y cada acción deja una huella. Hasta aquí esta intervención de este día. Muchas gracias por su atención y sean todos y todas siempre bienvenidos a GECA, que estamos comprometidos con la enseñanza. Muchas gracias y pasen feliz noche. Nos vemos el sábado.